Amanece Bocacántaro, dando luz a uno de los sucesos más insólitos jamás vistos en nuestro hermoso país. Sus habitantes, aún desconcertados, se niegan a dar una explicación racional a un suceso que puede considerarse la noticia del año. En el número 5 del barrio Alto han aparecido extraños rostros por las paredes y suelos de una casa. Algunas de ellas, verdaderamente escalofriantes, dibujan macabras expresiones. Angustias Cascasona, la mujer de la casa, nos cuenta cómo descubrió la primera de las caras. Pues cuando me he levantado esta mañana para desayunar, he venido aquí a poner la tele y he visto la cabeza ahí y he salido corriendo asustada. Nadie en la comunidad científica es capaz de ofrecer ningún tipo de explicación racional. La comunidad científica desbarata el fenómeno de las caras de Bocacántaro en lo que puede considerarse una de las más largas investigaciones. Álvarez Moreno, las caras se producían por culpa de una fórmula química derivada de la reacción solar de una sustancia formada de sales de plata. Sin embargo, aún quedan sin resolver las desapariciones de La misteriosa muerte de Angustias Cascasona, la dueña de la casa de las caras de Bocacántaro. Ya han pasado 36 años desde que la primera de las misteriosas caras aparecidas en Bocacántaro surgiera entre los muros de la casa de Angustias Cascasona. Nadie quiere recordarlo. Lo que en un primer momento fue recibido como una bendición al pueblo, ahora se recuerda con miedo. Después de muchos años de aquel acontecimiento, regresamos al famoso pueblo en busca de respuestas a los numerosos interrogantes que aún quedan en el aire. Desapariciones, psicofonías, ruidos extraños y una muerte misteriosa harán del viaje una experiencia que muchos, a día de hoy, no están dispuestos a soportar. Aún quedan muchas cosas por resolver. Nada más llegar al pueblo, decidimos hablar con Felicidad, hermana de Angustias, que aún recuerda con nitidez aquellos días cuando su hermana y ella eran el centro de las miradas. ¿Qué tal, Felicidad? ¿Cómo estamos? Un besito. ¿Recuerda cómo se enteró de la aparición de las caras? Que si recuerda usted cómo se enteró de la aparición de las caras. Sí, bueno, yo venía de cada panadera y vi al lado de la casa de mi hermana con mucha gente allí metida y dije, bueno, ¿qué pasa? Y entonces le pregunté y me dijo que habían sacado unas caras y pasé para adentro y me las enseñó. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? ¿Tuvieron problemas con la gente por culpa de la aparición de las caras y demás? No, vamos a tener problemas. Aquí somos todos muy buena gente. Además, nosotros decimos las cosas a la cara porque somos todos muy brutos. Pero aquí somos todos muy buena gente. Aquí ya nos conocemos de muchos años y de las cosas de... Bueno. ¿Y usted cómo se llevaba con su hermana? Ay, es que una sola tiene una hermana en la vida. Y perder una hermana es muy así. Y a una no le gusta estar sola. A nadie le gusta estar sola. ¿Y siente nostalgia de aquellos años? Hay mucha nostalgia. Y sobre todo, cuando paso por delante de la casa de mi hermana. Bueno, y en numerosas entrevistas, pues usted ha afirmado que fueron las caras las responsables de las desapariciones. ¿Sigue pensando que el informe científico miente? No, eso es una bobada. Yo no digo mentiras, nunca he dicho mentiras. Y eso lo tiene usted que saber mejor que nadie, que yo nunca he dicho mentiras. Aquí en el pueblo pasaron cosas muy raras. Desaparecieron en esa época tres hombres que eran fuertes, guapos, hermosos, deliciosos, increíbles. Pero desaparecieron sin ninguna explicación aparente. Y que pasó la misma con la muerte de mi hermana, que nadie sabía explicar quién le dio la muerte a mi hermana. Y si hubiese sido un fraude como todos nos dijeron, nos habrían metido en la cárcel. Y va a ser de esos años. En noviembre de 1972, 3 hombres desaparecieron en la puerta de la casa. Ricardo Berman, lechero habitual de las hermanas, Antonio Franco, panadero de profesión, y Anastasio Ramírez, cartero.
ninguno dejó rastro alguno que pudiera ayudar a las autoridades a dar con ellos. A día de hoy, nadie conoce el motivo de las misteriosas desapariciones. Bueno, las desapariciones fue como la gota que colmó el vaso, ¿no? Al principio la gente pasó, en principio creían que era algo divino, o sea que las caras podían tener alguna relación con algo de la divinidad, y luego pasaron a pensar que era una cosa del demonio. ¿Están relacionadas las desapariciones con la aparición de las caras? Pues realmente eso es lo que pensó la gente en el pueblo, porque aparecieron las caras, después murió Angustias, después hubo 3 desapariciones y entonces todo lo relacionaron. ¿Y usted qué cree? Yo la verdad es que no tengo una opinión clara. Porque todos los acontecimientos pues se vieron como intervino el arzobispado quiso echar tierra por encima del asunto, entonces quisieron que yo también tuviera esa actitud, y como yo me negué, pues entonces enviaron a un grupo de científicos porque querían hacer pruebas de que había sido reacciones químicas. Realmente estos no hicieron nada. Lo que dijeron que todo era un invento, que no había sido real la aparición de las caras, y bueno, pues la cosa quedó un poco así. Con la teoría del régimen, los medios daban por hecho el final del misterio. Todos los periódicos hicieron eco y el enigma de las caras se abandonó por completo. Felicidad realmente lo que intentó es mantener el interés por el tema, y para ello empezó a decir que por las noches oía pasos, gente que se movía, crujía el pisos de madera, y entonces lo que ella trataba era pues sacar un beneficio económico de la muerte de su hermana, y para ello le parecía que era fundamental pues despertar la atención de las gentes del pueblo e incluso de los alrededores, si era posible.